Hagamos un breve repaso de lo que vimos el otro día, que quizás estamos ahí un poco olvidadas, que ya habíamos presentado, ¿se acuerdan? A un, una nueva, un nuevo elemento matemático, una nueva definición o concepto, que eran las funciones vectoriales, y que dijimos que no tenían una diferencia tan abismal con lo que veníamos viendo anteriormente, referido a curvas, bien, y con sus ecuaciones paramétricas, pero que ahora le incorporábamos esta definición en forma de función, que es muy similar a la que ustedes conocen para las funciones escalares, bien, las funciones reales en reales, básicamente para poder también analizarlas con los ojos del cálculo, bien, con los ojos de tratando de aplicar definiciones de límite, tratando de ver si se puede derivar, si se puede integrar, bien, un montón de herramientas que ya conocemos, que conocemos su utilidad, pero que todavía no tenemos una definición precisa para este nuevo tipo de funciones. En eso quedamos la clase pasada. Estuvimos viendo algunas cuestiones, estuvimos analizando más que nada este tipo de funciones vectoriales, que era una función vectorial que va de R a R2 o de R a B2, es decir, que su dominio es o está incluido dentro de los números reales. Yo debo decidir un valor real, bien, para su variable independiente, que en este caso es la variable t, para que llamamos parámetro. Y cuando decidíamos ese valor y aplicábamos la función, obteníamos, aplicando cada una de estas n funciones componentes, en este caso hay dos, f y g, obteníamos valores para las n, en este caso 2, componentes de un vector imagen. Entonces, un número se relacionaba con un vector a partir de la función vectorial r, ¿bien? Que lo representábamos también así, de esta manera. Entonces lo que estuvimos viendo fue como un poco este proceso, bien, que básicamente decidíamos un valor para t, que eso lo representábamos en un eje real, aplicábamos la función r, que era lo mismo que aplicar las dos funciones escalares componentes, eso nos daban o las coordenadas de un punto, ¿bien? O las componentes de un vector, del vector posición de ese punto, como queramos analizarlo. Y en sí lo que obteníamos era este vector OP, bien, o sea, un vector de posición que partía del origen y llegaba hasta ese punto, como imagen de la función vectorial. Es decir, el elemento del dominio que utilizábamos era este valor de t, aplicábamos la función vectorial y llegábamos como imagen a un vector. Entonces, cuando queríamos representar o estudiar gráficamente estas funciones vectoriales, lo que podíamos hacer era o graficar todos los vectores, bien, o que era bastante incómodo, la verdad, bien, que esto está acá, lo voy a adelantar, ahí está. Si graficábamos todos los vectores, veíamos que estos cubrían una región en el plano, que es la que acá está sombreada, esta amarillita, y eso era bastante incómodo. Por lo general lo que hacíamos era representar simplemente sus puntos finales. Entonces lo que obteníamos ahí eran curvas, la curva asociada a la función vectorial. Bien. Hola, quienes se conectan, estamos haciendo un repaso, no se asusten. Entonces, en definitiva, cada una de estas funciones vectoriales estaba relacionada con una curva, estaban asociadas a una curva que en este caso es una curva en el plano, bien, si estamos en este tipo de funciones vectoriales de R en R2, entonces generábamos una curva asociada, bien, que al fin y al cabo lo que contenían era todos los puntos, bien, finales de los vectores que yo puedo obtener al aplicar la función vectorial. Eso es lo que llamábamos curva asociada a la función vectorial. Y lo que charlamos un poco, bien, que esto siempre genera un poco de conflicto, es que cuando nosotros veíamos esta, o sea, cuando queríamos representar gráficamente a una función vectorial, representábamos esta curva, pero que esta curva, a diferencia de las funciones escalares, no muestra información del dominio. Es decir, acá no se ve
la variable independiente. La variable independiente es t, es el parámetro, ¿no?, que está aquí representado. Acá en este gráfico que obtenemos, donde podemos representar la curva asociada, que tenía, como recordarán, un cierto sentido de recorrido, bien, a medida que el parámetro t crecía, la información sobre ese parámetro, esa variable independiente, en esta representación no la veíamos. Acá veíamos solamente las imágenes. Es como que podríamos decir que la curva asociada es básicamente el conjunto imagen, que nos representa el conjunto imagen de la función vectorial. Mientras que el dominio se representaba en un eje, en un sistema aparte. Bien, y eso a veces nos traía problemas, porque cuando nos preguntaban el dominio de la función vectorial, estamos acostumbrados a intentar verlos directamente en el gráfico, y acá no podemos hacerlo. Entonces, ahí terminamos un poco con la idea de función vectorial, y nos metimos en lo que les decía hace un ratito, era tratar de aplicar los conceptos que conocemos del cálculo, del análisis matemático, en este nuevo tipo de funciones. Entonces, definimos límite de una función vectorial cuando el parámetro tendía a un cierto valor. Bien. Y lo que estuvimos charlando es que pasaba algo hiperconveniente, que ese límite no se definía con delta, epsilon, como se definía el límite de las funciones escalares, sino que simplemente se definía diciendo que el límite de una función escalar, cuando el parámetro tiende a un número, lo puedo pensar bien como el vector que obtengo realizando los límites, cuando t tiende a ese número, de las funciones componentes. Dicho de otra manera, esto habitualmente le vamos a decir que el límite se resuelve por componentes. ¿Bien? O se piensa por componentes. Y esto, que quizás visto así es como no parece ser muy importante, pero es una simplificación muy grande, porque básicamente definimos límite, que es un concepto súper importante dentro del cálculo de este nuevo tipo de funciones, pensándolo como el límite de funciones escalares. Y el límite de funciones escalares ya lo hemos trabajado, sabemos cómo trabajarlo. Entonces, es una gran simplificación. Y también lo vimos gráficamente, veíamos que esto lo podíamos pensar como que partíamos de un cierto valor del parámetro, cualquiera, y tendíamos todo lo que queríamos, es decir, nos acercábamos tanto como quisiésemos a este valor A, sin tocarlo, bien, sin llegar a, pero nos acercábamos, ya sea por un lado o por el otro. Y el límite, el resultado de ese límite, si existía, era el vector al que nos acercábamos tanto como queríamos cuando esto sucedía. Entonces, acá teníamos eso representado gráficamente. T tendía a A, voy a hacerlo otra vez. T tendía a A, bien. Y acá vemos que este punto final tiende a una cierta posición y por lo tanto su vector posición, que es este marrón, va a tender a un vector posición límite, que será ese, que está ahí graficado en ocre. Eso es por un lado. Si lo pensamos por el otro, lo mismo. Bien. Y como si nos acercamos a A por ambos lados, el vector posición límite es el mismo, existe, es el mismo, entonces decimos ahí que este límite existe y será este vector ocre que tenemos ahí con este punto final. Bien. Entonces, esa era un poco la forma que teníamos de pensar la existencia del límite o interpretar gráficamente de una manera bastante primitiva el límite para funciones vectoriales. Y también habíamos definido algo similar, ahí digamos, el primo cercano del límite, que es la continuidad. Básicamente lo que decíamos era que si ese límite existía y además era igual a la valorización de la función vectorial en A, ¿bien? Porque en el límite qué pasa en A no nos interesa, pero ahora si cuando resolvemos este límite obtenemos como resultado lo mismo, bien, el mismo vector que obtendríamos si valorizamos la función vectorial en A, que ahora sí nos interesa qué pasa en ese valor, entonces decimos que la función vectorial es continua en A. Bien, lo mismo es muy análogo a lo que pasaba con las funciones escalares. Bien, entonces, hasta ahí un poco rapidísimo
un repaso de lo que vimos sobre cálculo con funciones vectoriales. Y lo que estábamos haciendo el otro día era, todos llegamos hasta acá, era hacer un repaso también sobre derivada, ¿no? Para meternos en la idea de derivación de funciones vectoriales. Pero para eso teníamos que repasar las derivadas de las funciones escalares, ¿no? Las funciones que conocemos de matemática 1 de reales en reales. Entonces aquí habíamos escrito la definición de derivada de una función en un valor x, bien, ya sea en un punto o considerando x como una variable. Bien, o sea, esto lo podemos pensar como x o como un x0, lo mismo. Entonces habíamos visto que esto que estaba aquí adentro del límite era lo que llamábamos cociente incremental, ¿se acuerdan? Que era como un cociente entre dos incrementos. El incremento de la variable dependiente, bien, de i o de f, como quieren llamarlo, sobre el incremento, el cambio de la variable independiente, bien, la x. Bien, y podríamos escribirlo como delta i sobre delta x. Esto es lo que llamábamos el cociente incremental, el cociente de los incrementos de la variable dependiente sobre la independiente. Bien, esto fue lo último que charlamos la clase pasada. Y que cuando a este cociente incremental le aplicábamos un límite con el delta x tendiendo a cero, entonces ahí lo que definíamos era la derivada de la función. Bien, entonces teníamos el cociente incremental, que era simplemente un cociente, y la derivada, que lo que intervenía ahora también era un límite. Bien, que recordarán que este límite siempre era indeterminado. Bien, a priori siempre daba 0 sobre 0 y teníamos que resolverlo, utilizar alguna metodología de resolución para ver qué pasaba. Y estos números lo interpretábamos. El cociente incremental, bien, y la derivada de la función tenían interpretaciones similares, no iguales, y lo podíamos interpretar desde dos miradas. Desde una mirada más aplicada, más física, ya sea biológica, química, bien, o sea, para modelar procesos fuera de lo puramente matemático, que básicamente a eso lo llamábamos velocidad o razones de cambio. En el caso del cociente incremental se relacionaba con la velocidad media, con la velocidad promedio, ¿bien? O sea, cuál era la velocidad promedio de cambio de i en el delta x que estábamos utilizando. Mientras que si ya aplicábamos el límite y pasábamos a la idea de derivada, hablábamos de la velocidad instantánea. Bien, aquí no lo pensábamos en un periodo de tiempo, en un delta x, sino simplemente en un punto, cuando nos movíamos infinitesimalmente para un lado o para el otro desde un punto. Y también otra forma que teníamos de analizarlo era desde lo geométrico. Bien, entonces el cociente incremental lo podíamos pensar como la pendiente de una recta secante, bien, entre dos puntos, la recta que se subtiende entre esos dos puntos, mientras que la derivada, cuando ya aparecía este límite, esos dos puntos tendían a acercarse tanto como uno quisiese, bien, por lo general uno pensaba a uno como fijo y al otro como móvil que se acercaba, por lo tanto esta recta secante se transformaba en una recta tangente a la curva en ese punto fijo. Bien, entonces la derivada de la función la pensábamos como la pendiente de esa recta tangente. Bien. O el límite tangente de la secante, como encontrarán en algunos libros. Rapidísimo. Esto es básicamente como matemática 1 en 20 minutos. Definitivo, lo que acabamos de hacer. Pero es importante un poco que lo tengan fresco porque ahora vamos a llevar esto a la aplicación en las funciones vectoriales. Bien, entonces ahora trabajaremos en vez de con f, con r, bien, que no va de r en r, sino de r en r2. Bien, a ver, ¿cómo creen ustedes, porque para un poco ejercitar su analogía, cómo creen ustedes que se va a definir, que podemos definir la derivada, bien, de r? Bien, ahora lo que estamos buscando es la derivada de la función r en un cierto valor de su variable independiente, es decir, en su parámetro, en algún valor de su parámetro. ¿Qué plantearía, más o menos? ¿Qué se les ocurre?
Cosas que sí o sí tienen que estar, más o menos. Tiene que ser continuo. Tiene que ser continua. Sí, bueno, no necesariamente, pero más allá de las condiciones, ¿bien? Que ya nos meteremos, ya charlaremos al respecto, me interesa un poco más la definición, ¿no? Digamos, si nosotros esta definición, que es una definición para funciones escalares, queremos analogarla y plantearla para las funciones vectoriales, ¿qué creen ustedes que va a aparecer acá? Bien, o sea, se supone que si vamos a hacer una analogía van a ser similares, ¿no? Pero bueno, hay cosas que van a cambiar. Acá ya F no va a aparecer, porque no estamos trabajando sobre F, estamos trabajando sobre R, etcétera. Un montón de otros cambios pequeños, pero que me interesaría que ver si lo pueden pensar. Cómo plantear esa definición. Plantear que el delta I sea la resta de dos vectores. Bien, perfecto. A ver, acá ya no... Excelente. Acá tenemos un problema, que es el delta i, ¿no? Este delta i, o sea, el numerador de este cociente incremental. Acá aparece un delta i, acá no tenemos un delta i. Bien, porque este sería como el delta de la variable dependiente para f, que en este caso era i. Pero para las funciones vectoriales, nuestra variable dependiente no es i, no es un número i, son dos vectores, ¿no? Son los vectores r. Serían los vectores posición final e inicial, ¿no? Entonces ahí, bien, genial, ahí tenemos un problema. Esto va ahora a tener que ser un delta R, ¿no? ¿Sobre qué? Si yo tengo que buscar un análogo ahora para el delta X. El delta parámetro. Bien, acá mi variable independiente, acá era X, por eso aparece un delta X acá. Entonces acá no va a aparecer un delta X, va a aparecer un delta mi variable independiente, que va a ser delta T. Bien, perfecto. Lo que acaban de proponerme, es, en definitiva, el cociente incremental para las funciones vectoriales, que sería un cambio en R sobre un cambio en el valor del parámetro que le da origen a este cambio en R, ¿no? Obvio, relacionados entre sí. Bien, ya tenemos gran cosa, ¿eh? Esto es, si ya pensamos eso, tenemos casi todo. Fíjense que siempre cuando uno plantee una derivada, una de las condiciones o una de las características que siempre va a aparecer es un cociente de incrementos. Bien, eso anótenselo, tatúenselo en la frente si quieren, no hay ningún problema, les va a ser útil. Siempre que aparezca la idea de derivada, va a aparecer un cociente de incrementos. El cociente del incremento o del cambio, si lo quieren pensar así, de la variable dependiente sobre el de la variable independiente. Bien, en este caso eran y y x, pero en este caso ahora van a ser el vector r y el parámetro t. Bien, y si vemos otros tipos de funciones, irán cambiando, pero siempre es el delta de la independiente sobre el delta de la, perdón, de la dependiente sobre el delta de la independiente. Ahora, esto es un cociente incremental, no es una derivada. ¿Cómo hago para este cociente incremental? Transformarlo en la idea de derivada. ¿Qué me falta? ¿Qué es importante? El límite. El límite, ¿de acuerdo? El límite es fundamental, es la otra, la segunda característica central de las ideas de derivada. No solo el cociente incremental, sino el límite. ¿Qué límite? ¿Qué tiene que pedirme ese límite? O sea, el límite cuando qué tiende a qué. A eso me refiero. Cuando delta t tiende a cero. Bien, perfecto. Cuando el cambio en la variable independiente sea lo más chiquito que se pueda. Bien, es decir, cuando mi delta x tiende a cero en este caso, y acá, cuando el delta en mi variable independiente, que ahora es t,
tiende a 0. Bien, es decir, que yo lo que estoy analizando es cómo cambia el vector posición R, bien, la imagen de mi función vectorial, cuando hago un cambio infinitesimalmente pequeño en la variable independiente. Bien, o sea, cuando el cambio que hago en t, en ese eje que teníamos antes a la derecha, sucede, pero es infinitesimalmente pequeño, tan pequeño como yo quisiera. Bien, entonces hago ese límite de este cociente incremental, que ¿cómo podría escribir ahora este delta R siguiendo esta misma estructura? ¿No? Fíjense que esto era el delta I. Lo que está escrito en este numerador es el delta I. Bien, que era la imagen de la función en el valor de x incrementado menos el valor fijo, o sea, el valor de la función en el x, bien, donde estoy analizando la derivada. ¿Cómo escribirían eso acá? A ver, acá va a aparecer una resta, seguro, porque esto es un incremento, ¿no? O sea, es el valor final menos el valor inicial, siempre. Siempre los deltas eran así, ¿no? Entonces ahora tenemos que pensar cómo escribir, digamos, el R final, por decirlo de una manera, y cómo escribir el R inicial. ¿Alguna idea? El vector posición en t más h menos en t. Bien, perfecto. O sea, sería el vector posición, que lo obtengo aplicando la función R, ¿no? El valor inicial, el valor fijo, digamos que acá nosotros lo llamábamos como f en x, acá será r en t, ¿no? Directamente en el valor de t, en donde voy a calcular la derivada. Y acá lo que tengo que plantear es, o buscar, es el vector posición, bien, pero ya considerando el incremento de t. O sea, que este t no sea t, sino sea t incrementado. T más un delta t, ¿bien? Yo sé que ustedes esto lo usaban con h, pero acá intenté evitar el uso de h para que vean que en este caso h sería el delta x, pero en este caso h, bien, el incrementito, ya no sería un delta x, sería un delta t. Bien, lo importante es que ese h representa el incremento de la variable independiente, ¿no? Entonces, fíjense que es análogo, es aplicar la función en el punto incrementado, bien, o en el valor de la abscisa incrementada, menos la función en el punto fijo. Bien, función en el incrementado menos función en el fijo. Eso sería el delta R sobre el delta T. Fíjense que es la definición, o sea, esta sería la analogía. Bien, no digo que esta sea la definición de derivada. Esto sería cómo podemos pensar la derivada de R si lo hacemos análogo a lo que pasa en las funciones escalares. Y, por suerte, esa es. No tiene nada, voy a borrar todo lo que acabamos de hacer para que vean que es exactamente la que acabamos de plantear. Esa es la definición de derivada de las funciones vectoriales. Es absolutamente análoga a la de las funciones escalares. Análoga no significa que sea igual. Análoga significa que mantiene sus características esenciales, que es la existencia de un cociente de incrementos de la variable dependiente sobre la de independiente. Bien, eso pasan las dos y se
piensa de la misma manera esos dos incrementos, y la existencia de un límite cuando el incremento del independiente tiende a cero. Bien, esas son las dos características que están presentes, y de hecho, ya se los aseguro, ya se los puedo spoilear, esto aparece en todas las definiciones de derivada de lo que sea. O sea, cuando uno habla de la idea de derivada, aparecen estas dos cuestiones. Bien, el límite cuando la o las variables independientes, su incremento tiende a cero, y un cociente incremental. Bien, el cociente de la variable dependiente sobre la o las independientes. Bien, ¿cómo analizamos esto cuando lo obtengamos? ¿Qué vamos a obtener acá como resultado? ¿Un número o un vector? Bien, acá sabemos que es un número, ¿no? La derivada es un número. Acá. Si existe, si resolvemos ese límite, todo. Pensemos, miren. Yo aplico R en este número. A ver, t más delta t sí es un número real, ¿no? T es el valor del parámetro al que le sumo un delta, un cambio, que va a ser un cambio en ese numerito. Entonces, no sé, a 3 le sumo 0,03. No sé. ¿Bien? Entonces, lo que está acá dentro de paréntesis es un número real. Ahora, sobre ese número real yo aplico la función vectorial R. Entonces, ¿qué voy a obtener como imagen de ese número? ¿Un número o un vector? Vector. Un vector, muy bien. Bien, entonces la imagen va a ser un vector de esto. La imagen de esto también va a ser un vector. Va a ser la imagen de R cuando lo aplico sobre el numerito t. Entonces tengo vector y vector. Si resto dos vectores, ¿qué obtengo? ¿Un número o un vector? Ya que está, repasamos vectores. Fíjense que este tema es bastante integrador de todo lo que vieron en Matemática 1, prácticamente. Otro vector. Otro vector. Muy bien. Entonces, vector menos vector, vector. Todo lo que tengo aquí, o sea, este delta R, es un vector, al que lo divido por un número. O sea, dividir por un número, ¿sí? Porque t son números reales, así que una resta de t va a ser un número real. Si hago vector dividido número, es lo mismo que hacer vector multiplicado por 1 sobre delta t, ¿no? Por ejemplo, si el delta t es, voy a decir algo muy burdo, pero si el delta t es 4, y a este vector lo divido por 4, es lo mismo que si a ese vector lo multiplico por un cuarto. Bien, es lo mismo, de hecho. Entonces, si al vector lo multiplicaba por un número real, también seguía obteniendo un vector. Es decir, todo esto que tengo aquí, bien, todo lo naranja del cociente incremental es un vector. A diferencia de las funciones escalares, donde todo esto era un número real. Bien. Entonces, ahora lo que tengo es un vector. Y tengo que aplicar el límite. Pero ya hemos visto antes que el límite de una función vectorial la podía pensar por componentes y obtenía el límite de cada una de las componentes. Entonces sigue siendo un vector. Bien, o sea, no es que el límite me transforma al vector a un número real. Entonces, el resultado de hacer todo esto, en definitiva, va a ser un vector. Bien, y esa es una de las diferencias de la derivada de las funciones vectoriales con respecto a las funciones escalares. La derivada va a ser un vector. Bien, va a ser el vector derivada. ¿Cómo pensamos o cómo interpretamos ese vector derivada? Bien, entonces acá lo que tienen es un poco un grafiquito como el que habíamos hecho antes, ¿bien? Pero para pensar un poco la idea de derivada. Acá lo que vamos a tratar de graficar es quién es delta t y quién es delta r. ¿Bien? Entonces, vamos con el delta t. El delta t es un cambio que tenemos que pensarlo en el eje t, ¿no? Para la variable independiente.
Entonces tenemos un valor de t y ahora tenemos un incremento de t. O sea, este sería t más delta t. ¿Sí? Ahora el h, piénsenlo como delta t. Bien, entonces al valor inicial, al valor fijo, lo incrementamos. Le sumamos un delta t que se supone que es chiquitito, ¿no? Entonces le sumamos un cierto valor y ahora llegamos a t más delta t, es este valor de acá. Ese sería el delta t. Lo pensamos como esta diferencia entre este valor y este valor. Ahora, tenemos que ver quién es delta r. Entonces, delta r es cuando yo hago este delta t, cómo cambian las imágenes. Bien, entonces, fíjense, si yo a la función vectorial la aplico sobre el punto inicial, sobre t, sobre el punto fijo, lo que voy a obtener es este vector. Bien, con este punto final, p. Ahora, si le aplico la función vectorial sobre el t incrementado, o sea, el t más delta t, voy a obtener otro vector, que supónganse que es este que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, acá yo puedo ver que cuando aplico el delta t, paso de este valor a este valor, y cuando aplico la función vectorial, paso de este vector a este vector. ¿Cuál es delta r? Delta r sería la resta entre esos dos vectores. Sería este vector final menos el vector inicial. Y si ustedes se acuerdan, la resta de vectores la podíamos pensar como el vector que iba desde la posición inicial hacia la posición final. Bien, eso lo habrán visto en Matemática 1. Entonces, en definitiva, la resta de estos dos vectores que habíamos dicho, acabamos de decir que la resta entre esos dos vectores es otro vector, es este vector que tenemos acá. Bien, el que va desde el punto final de r de t a el punto final de r en el t incrementado. Entonces, en este gráfico, en definitiva, lo que tienen es, ahí en naranja, graficado el delta t. Esto. Y ahí en naranja acá, graficado el delta r. ¿De acuerdo? Entonces, el cociente incremental simplemente va a ser este vector multiplicado por 1 sobre delta t, o sea, 1 sobre este valor. Fíjense que este vectorcito que obtuvimos, aquí, el PQ, es un vector que va desde un punto perteneciente a la curva, relacionada con la función vectorial, hacia otro. ¿Bien? Entonces, es un vector secante. Se le llama así. Es un vector secante porque va desde un punto hasta otro perteneciente a la curva, análogamente a las rectas secantes, ¿no? Que se subtendían desde un punto hasta otro punto de la gráfica de una función. ¿Bien? O de una curva, cualquiera. Acá pasa lo mismo. Entonces, fíjense que tenemos una interpretación análoga. Antes obteníamos la pendiente de la recta secante, ahora vamos a obtener directamente un vector secante a la curva. Mientras que si lo pensamos en términos de velocidad, va a seguir siendo una... No voy a spoiler, ya vamos a ver qué pasa. Pero también lo podemos pensar como que si necesitamos 2 puntos va a tener que ser una velocidad promedio, ¿no? Pero ya vamos a trabajar más con eso. Entonces, a ese vector se le llama vector desplazamiento. ¿Por qué? Porque lo que me está indicando es, si yo me muevo delta t en la variable independiente, es decir, si voy desde acá hasta acá, por ejemplo, en el tiempo, ¿cómo cambia mi posición en la curva? O sea, yo inicialmente empecé en P y después de haberme movido este delta t de tiempo, llego hasta Q. Entonces, mi desplazamiento en el plano fue ir desde P hasta Q. Ese es el desplazamiento que tuve. Entonces, este es el vector que me estaría indicando cómo, bien, me desplacé en el plano cuando sucedió este cambio en el tiempo. Bien, si lo pensamos ya aplicado a un caso de movimiento en el plano. Bien, entonces por eso este vectorcito, este delta R, se le suele llamar vector de desplazamiento. O se le suele pensar como un vector de desplazamiento. Bien, entonces lo vamos a pensar como un vector secante, como el vector de desplazamiento, también el delta R, o como la velocidad vectorial media.
Bien, ese va a ser como las interpretaciones que le vamos a dar al cociente incremental. Fíjense que es similar y sigue la analogía con lo que veíamos para las funciones escalares. Ahora, bueno, veamos qué pasa cuando aparece el límite, porque hasta ahora veníamos trabajando solo con el cociente incremental, ¿no? Teníamos t, delta t y t, delta t, los vectores imágenes, la diferencia entre ellos, y lo estábamos analizando. Nunca, bien, pusimos como condición que nuestro delta t tienda a 0. Bien, nunca hicimos que esto tienda a 0, o sea, acerque tanto como yo quisiera este punto a este. Bien. Veamos. Si eso sucede, si este delta t tiende a 0, es decir, si este puntito móvil cada vez lo hago más cercano a este, de estos dos vectores, este primero, que es el inicial, el que corresponde a r de t, que es este que está acá, bien, este es este, se va a mantener en el mismo lugar. O sea, p va a seguir siendo el mismo p, el vector va a seguir siendo el OP, bien, porque este t no cambia. El que está cambiando, el que está tendiendo a acercarse, el valor de t, que está queriendo acercarse a este, es este segundo, que lo podemos pensar como el valor de t móvil. Bien, entonces, este valor es el que va a intentar acercarse tanto como yo quisiera a t. O dicho de otra manera, la distancia entre ellos, la diferencia entre ellos, entre los valores de coordenadas de ellos, van a ser tan cercanas como yo quisiera. Bien, el delta t, la diferencia entre ellos, el incremento entre ellos, va a tender a ser lo más chiquito que se pueda. Entonces, el vector imagen que se va a mover va a ser este. El OQ ya no va a estar acá. Bien, el punto Q, así como este punto va a intentar acercarse lo más que yo quiera a T, este punto va a intentar acercarse tanto como yo quisiera a P. Bien, es decir, este Q se va a mover por la curva y acercarse tanto como yo quisiera a este P. Entonces, este vector secante que teníamos acá, este vector de desplazamiento que habíamos graficado arriba, fíjense que, supónganse que tenemos un Q ahí. Ahora Q se acercó un poco, ya está acá. Entonces, este vector secante ahora pasó a estar acá. Bien, y si me acerco más, si ahora Q está ahí, va a ser este. Bien, fíjense que ese vector secante, voy a borrar porque va a ser una chanchada, ese vector secante va cambiando su dirección directamente. Bien, o sea, ya su dirección, su inclinación, bien, la inclinación de la recta que lo incluye, ya no es la misma. A medida que Q se va acercando a P, va a ir pasando de pertenecer o estar inclinado como una recta secante a estar inclinado como la recta tangente a esta curva en este punto. Bien. Entonces, en definitiva, ese vector ya ahora no va a ser un vector secante, como antes, que pasa por dos puntos pertenecientes a la curva. Va a ser un vector cuya dirección, bien, va a ser la dirección tangente a la curva en este punto. Va a ser un vector tangente a la curva en este punto. Bien. Quiero acá notar la diferencia. Cuando nosotros hablábamos de la derivada de la función, de una función escalar, lo que pensábamos era la recta tangente, la recta tangente a la curva en el punto que estábamos analizando, y la derivada era su pendiente. Bien, o sea, la derivada era un número que lo pensábamos como la pendiente de esa recta tangente. Acá esa recta tangente vuelve a aparecer, pero no va a ser la derivada lo que aparezca cuando apliquemos la derivada de una función vectorial. Lo que va a aparecer va a ser un vector. Un vector, bien, en la que esa recta tangente va a marcar su dirección. Bien, o sea, va a ser un vector tangente porque su dirección va a ser la de esa recta tangente. Bien, y va a estar, digamos, si lo anclamos en ese punto, recuerdan ustedes que los vectores son libres, es decir, este vector yo lo puedo mover por todo el plano y no hay ningún problema. Si lo anclamos en ese punto, va a ser coincidente, va a quedar sobre esa recta tangente. Entonces, en definitiva, en la dirección de este vectorcito que obtenemos cuando aplicamos la derivada va a ser la tangente a la curva en ese punto.
Pero ahora aparece una característica nueva que con las funciones escalares no tenía sentido analizar. ¿Bien? ¿Qué es el sentido de ese vector? O sea, la dirección es tangente, eso sí es análogo a lo que pasaba con las funciones escalares. Pero ahora aparece el sentido. ¿Bien? El sentido, ¿bien? Porque, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo tengo ese punto ahí. La recta tangente, imagínense que es esa. ¿Bien? Con mucha imaginación. Eso lo que dibujé es la recta tangente de la curva en el punto P. Yo podría haber obtenido este vector R, que obtuve, este negro que está ahí graficado, pero también podría haber obtenido este vector. ¿Bien? Que también va a ser tangente a la curva en este punto. ¿Bien? Pero fíjense que está claro que si este Q se acerca a P, el vector que yo voy a obtener es este. Bien, no este. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que indica el sentido de este vector? Lo que está indicando es el sentido de recorrido de la curva. O sea, esta curva se está recorriendo hacia allá. Bien, a medida que aumenta P, perdón, a medida que aumenta T, el parámetro, los puntos se mueven en este sentido. Entonces, ahora, el sentido de este vector tangente también tiene que corresponderse con el sentido de recorrido de la curva. Bien, si la curva se recorre de izquierda a derecha, por ejemplo, entonces ese vector tangente tiene que ser coherente, tiene que ir desde P a hacia, digamos, en ese sentido también. Entonces, de todos los infinitos vectores tangentes que yo podría haber encontrado, bien, que serían todos los vectores que yo puedo dibujar sobre esta curva, esa recta roja tangente que dibujé ahí, voy a obtener uno que estoy seguro que va a estar en el sentido de recorrido de la curva. Bien. Entonces, ya este vector, vimos que su dirección es tangente a la curva en ese punto, que su sentido está en relación con el sentido de recorrido, y lo que me falta analizar sería el módulo. Bien, ya vamos a trabajar un poco con eso dentro de un ratito, pero el módulo está relacionado básicamente con qué tan rápido o qué tan velozmente vamos a recorrer esta curva. Si esta curva, supónganse que es una partícula que se está moviendo en el plano. Si se está moviendo lentamente, tarda mucho tiempo en moverse, de ir a P a Q y después de seguir, entonces el módulo de este vector va a ser un módulo pequeño. Voy a obtener un vectorcito. Bien, voy a dibujar con otro color. Obtendría, por ejemplo, voy a borrar el celeste si no nos molesta. Obtendría, por ejemplo, un vector derivada que sea así. Seguiría siendo tangente a la curva en ese punto, seguiría teniendo el sentido adecuado, pero su módulo sería más pequeño, porque la rapidez de movimiento sería bastante lenta. Bien, si se mueve un poco más rápido, podría obtener el negro, y si se mueve más rápido todavía, bien, es decir, si este punto, esta partícula se mueve súper rápido sobre la curva, obtendría un vector más largo, ¿no? Un vector con un mayor módulo. También tangente, también en el sentido adecuado, pero con mayor módulo. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a hacer un análisis como intuitivo de la derivada de una función vectorial. O sea, cuando obtengo la derivada de una función vectorial, en definitiva, para que quede claro, lo que voy a obtener va a ser un vector, bien, no un número. Ese vector va a tener una dirección tangente a la curva en el punto fijo, un sentido adecuado, bien, para el recorrido, y su módulo va a representar qué tan rápidamente se recorre ese punto. Punto. Todo lo que necesito que sepan. Bien, ahí lo tienen los dos graficados. Lo vamos a pensar como la velocidad instantánea. Ya vamos a trabajar un poco más con eso. Y es un vector tangente ahora. Entonces, fíjense, si yo estoy analizando o estoy utilizando esta función vectorial para describir un proceso de cambio, de movimiento de una partícula, bien, de movimiento en el plano, entonces voy a derivar para obtener la velocidad instantánea, para obtener la velocidad, bien, en cada punto. Mientras que si lo estoy analizando desde una perspectiva geométrica, bien, es decir, tengo una curva cualquiera que no representa algo específico, un movimiento, sino una curva que quiero analizar desde la geometría y quiero encontrar un vector tangente a esa curva,
entonces voy a tener que derivar. Bien, es lo mismo que pasaba antes. Tenemos dos interpretaciones distintas para la misma idea matemática. Bien, ¿de acuerdo? Más o menos. ¿Me expliqué? ¿Alguna duda? Ahora lo vamos a analizar en un ejemplo. Pero, Profe, ¿cómo sacas el módulo del vector ese? bien, si vos ya obtuviste el vector, o sea, si hiciste la derivada, resolviste este límite y obtuviste el vector, no sé, Con 4, Pitágoras lo sacaría. 4, 9, aplicás definición de módulo de un vector que está relacionado con Pitágoras, ¿no? Ah, listo. ¿Se acuerdan que era componente al cuadrado más componente al cuadrado y a esa suma le hacen la raíz cuadrada? Obviamente siempre va a dar un número positivo o cero, ¿no? Bien, vamos un poco a meternos con esto. ¿Se acuerdan nuestro problemita? Bien, que eran estas partículas que giraban, que estaban cargadas, bien, y que se suponía que si se giraba más lento era porque la partícula era más grande, y si giraba más rápido era porque era más pequeña. Entonces, supónganse ahora que estos movimientos, bien, buenos modelos matemáticos para describirlos son esto que tenemos acá. Bien, o sea, para describir una de las dos, no sabemos cuál, vamos a usar esta función vectorial y para describir la otra vamos a usar esta función vectorial. Primero, repaso, a ver, rapidísimo. ¿Qué curvas están asociadas a estas funciones vectoriales? ¿Qué tipo de curva? Sin es seno, ¿eh? Sí. Esféricas. Wow, o sea, ya nos fuimos a la tercera dimensión. Estamos en el plano, ¿eh? No podemos ver una esfera. Una circunferencia. Bien, perfecto. Son circunferencias. Bien, tenemos acá seno, coseno. Ay, no estoy viendo mi punto de láser. Tenemos seno, coseno. Bien, aplicado sobre el mismo argumento. Eso es importante para que esto sea una circunferencia. ¿Y cómo sabemos que es una circunferencia y no es una elipse propiamente dicha? Porque las dos están multiplicadas por 2. Bien, porque están multiplicadas por el mismo número. Entonces el radio sería 2. No es que tenemos dos semiejes distintos, sino que acá lo podemos interpretar como el radio 2. Genial. Entonces, fíjense que son muy parecidas, son dos circunferencias en sentido horario o antihorario. Horario. Horario, muy bien. Entonces, en sentido horario, como están girando acá, ¿no? Ambas. De radio 2, bien, pero lo que cambia es el argumento. Y ahora la pregunta es, ¿cómo afecta eso al movimiento de las partículas? La trayectoria es la misma. Se están moviendo sobre la misma circunferencia, que es una circunferencia centrada en el origen de radio 2. Bien. Solamente que tenemos que ver si cambia la velocidad o la rapidez o la aceleración del movimiento y tratemos de ver cómo podemos llegar a eso. Entonces, si nosotros lo que queremos, bien, ahí resumen de lo que acabamos de decir. Si lo que queremos es ver cuál gira más rápido, lo que tendríamos que buscar sería la velocidad, ¿no? Analizar la velocidad para ver cuál es la que gira más rápidamente. Entonces, acabamos de ver que la velocidad, bien, cuando tenemos una función vectorial, está relacionada con su derivada. Entonces tenemos que derivar estas funciones vectoriales. ¿Cuál es la derivada de esa función vectorial? Entonces, si tenemos que derivar esto, tendremos que aplicar la definición. O sea, tendremos que hacer el límite cuando el delta t tiende a 0 de esto cuando lo aplicamos en t más delta t menos esto cuando lo aplicamos en t sobre delta t. Bien. O sea, buscar el cociente incremental y el límite del cociente incremental cuando el delta t tendría a 0. Bien. Un horror. ¿Se puede hacer? Sí. Completamente se puede hacer. Bien. Entonces, se puede ir haciendo paso a paso, diferentes truquitos algebraicos ahí en el medio y podemos llegar a un resultado que sería como calcular esa derivada por definición. Ahora, ¿vamos a tener que hacerlo así? No. Por suerte, que no lo vamos a tener que hacer así. Vamos a recurrir a un teorema. ¿Bien? Que es el teorema de derivación componente a componente de funciones vectoriales. Lo van a encontrar con un montón de nombres. Este me parece un nombre como muy claro para qué es lo que dice.
La hipótesis del teorema es que si tenemos una cierta función vectorial, bien, que tiene esta ley con estas dos funciones componentes y ambas son derivables, bien, o sea, estas son funciones escalares, derivables, como ustedes recordarán de matemática 1, es decir, que exista su derivada. Entonces, la derivada de la función vectorial la voy a poder pensar simplemente como la función vectorial que se compone, bien, cuyas componentes son las derivadas de cada una de estas funciones escalares. Hermoso. Bien, fíjense todo el trabajo que nos ahorra este teorema. No tenemos que hacer esto, aplicar el límite, hacer el incremento, dividir por delta t, buscar el límite cuando delta t tiende a 0 y analizar todo eso. Simplemente lo que nos dice es deriven f, deriven g y ya está. Bien, que para derivar f y derivar g podemos usar las reglas de derivación. Entonces todo se vuelve absolutamente rápido y bello. Bien, lo que quiero remarcar con esto es que esto no tendría por qué ser así. O sea, no es intuitivo o lógico que sea así. Bien, o sea, esto se tuvo que demostrar. No necesariamente ese límite que planteamos antes como la derivada de la función vectorial tendría que haber llegado a esta conclusión. Bien, pero sí lo hace, lo podemos demostrar. Ahora, muy rápidamente les contaré la demostración, pero básicamente es un resultado súper útil. Entonces, acá lo que tenemos es la definición de derivada de esta función vectorial, en la que acabamos de ver. Acá uso h en vez de delta t para que sea más sencillo a la vista, nada más. Pero bueno, ya se han acostumbrado a que podemos usar uno u otro. Bien, esto es lo mismo que tenemos acá, pero en vez de usar r, aplicamos, digamos, las funciones componentes. Entonces, en vez de hacer, por ejemplo, r en t, acá es f en t, g en t. Es lo mismo, ¿no? Acá, en vez de ser r en t más h, es f en t más h, g en t más h. Bien. En este paso, lo que estamos haciendo es restar, hacer la resta entre estos dos vectores. Y ustedes recordarán que si tengo dos vectores y los resto, puedo restarlos componente a componente. Entonces hago primera componente menos primera componente, que es lo que tienen aquí. Segunda componente menos segunda componente, que es lo que tenemos aquí. Bien, ahí lo único que hice fue restar los dos vectores. Después, como dijimos antes, dividir por h toda esta cosa, este vector, si lo dividimos por h, como h es un número, es lo mismo que hacer esto por 1 sobre h. Bien, o sea, todo este vector por el número 1 sobre h. Y recordarán ustedes que los vectores, cuando lo multiplicábamos por un número, lo que podíamos hacer era multiplicar ese número en cada una de las componentes. Bien, o sea, si tenía un vector y lo multiplicaba por 2, lo que podía hacer era 2 por la primera componente, 2 por la segunda y ya está. Es lo que pasó acá. La primera componente por 1 sobre h, segunda componente por 1 sobre h. Bien. ¿Qué pasó aquí? Acá tenemos, fíjense, el límite cuando h tiende a 0 de esta función vectorial ahora. ¿Sí? Y nosotros vimos en la clase pasada que el límite de una función vectorial lo podemos pensar como el límite de cada una de las componentes. Entonces ahora este límite lo puedo pensar dentro de esta función vectorial. Hago el límite de la primera componente y el límite de la segunda. ¿Y qué tengo acá? ¿Qué es esto? Límite cuando h tiende a 0 de f en t más h menos f en t sobre h. ¿A qué es igual a esto? O a esto, lo mismo. A ver si la reconocen. Esa la conocen ya. ¿Quién es? La derivada de f. Bien, fíjense que es la derivada de la función componente f. Esa es una derivada de una función escalar. Bien, ya acá las funciones vectoriales no aparecen en el límite. Es el límite de una función escalar con t incrementado cuando el incremento tiende a 0. Y acá dejé. O sea, lo que hice fue transformar esta derivada de una función vectorial en dos derivadas de funciones escalares. O sea, esta es f' en t y esta es g' en t.
Y demostré el teorema. Demostré que si yo parto de la definición de derivada de función vectorial, lo puedo resolver como una función vectorial donde ambas componentes son las derivadas de las componentes del original, usando todos pasos que sabemos que son válidos. ¿Bien? La única condición es que f y g sean derivables, es decir, que esto y esto realmente existan y sean las derivadas de f y de g. Bien, entonces, este teorema a nosotros nos parece súper útil, porque si ahora tenemos que volver al problema anterior y necesitamos conocer b1, la derivada de esta función, lo único que tengo que hacer es derivar componente a componente, con reglas de derivación, no tengo que plantear ningún límite. Simplemente agarro esta función, que sería f, la derivo con reglas de derivación, esta, bien, la derivo y armo la derivada, que sería esta función vectorial. Fíjense, acá sería 2 por la derivada de esto. Bien, la derivada del seno de 3t es coseno de 3t por la derivada de lo de adentro, que sería 3. Entonces queda 2 por 3 por coseno de 3t. 6 coseno de 3t. Lo mismo aquí. Bien, no me voy a detener acá, ya saben derivar. Pero creo, supongo. Y si hago lo mismo con esta, obtengo esto. Bien, entonces ahí tenemos las dos derivadas de las funciones vectoriales que indicaban la posición de las partículas, pero la pregunta de ahora es cómo lo analizo. ¿Qué información me da esta nueva función vectorial? Bien. A priori, esa información no la tenemos tan claramente, ¿no? O sea, antes cuando derivábamos funciones escalares nos daba, no sé, 5, y esta me daba 7. Bueno, esta es más grande que esta. Pero acá ahora no tengo un numerito, tengo una función directamente. En todo caso tendría vectores si valorizo t por algún número. Pero no es tan sencillo de analizar. Veamos cómo podemos analizar esto. Una posibilidad es graficar la curva asociada a estas funciones vectoriales. ¿Bien? Fíjense, si grafico a B1, lo que obtengo es esta curva que tenemos aquí, que es una circunferencia de radio 6 centrada en el origen, mientras que si hallo la curva asociada a B2, obtengo esta circunferencia centrada en el origen de radio 2/3. Bien. ¿Eso qué significa? Que si yo tomo diferentes valores de t, todos los vectores que yo obtenga a partir de B1 van a ser vectores, ¿bien?, cuyo punto final esté sobre esa circunferencia. Es decir, van a ser todos vectores cuyo módulo va a ser siempre 6. ¿Bien? No importa la dirección y el sentido que tengan. Su módulo va a ser constante y va a ser siempre 6, porque va a representar la medida del radio de esta circunferencia. Mientras que si hago lo mismo para la otra, para B2, todos los vectorcitos que obtenga, todos esos B2 que obtenga al tomar diferentes valores de t, van a tener módulo 2/3. Bien, que están ahí graficaditos. Entonces, acá aparece una nueva idea, nueva entre comillas, porque esto ya lo usábamos en funciones escalares. Cuando ustedes trabajaban, ¿se acuerdan?, con funciones escalares y hallaban la velocidad, nosotros los molestábamos a veces diciéndole cuál es la velocidad y cuál es la rapidez. ¿Qué pasaba en esos casos? ¿Cómo se definía la rapidez? O sea, si ustedes tenían una función escalar, no una vectorial, ¿no?, la derivaban y con eso obtenían la velocidad. ¿Cómo obtenían la rapidez en ese caso? Sería la magnitud de la velocidad del módulo. Bien, sería el valor absoluto, ¿bien?, si lo decimos en términos precisos. O sea, esa velocidad que obteníamos la positivizábamos. Si era positiva, la dejábamos como está. Y si era negativa, le cambiábamos el signo. Entonces, lo que analizábamos simplemente era el valor absoluto de esa velocidad. Acá, la definición de rapidez es análoga. No es la misma, pero es análoga. La rapidez la vamos a definir como el módulo de la velocidad. Entonces, ahora sí, la rapidez va a ser un número. ¿Bien? Y esto es lo que va a indicar qué tan, como dijimos antes, ¿no?, el módulo de esa velocidad va a indicar qué tan rápidamente se mueve la partícula en la trayectoria. Bien. Fíjense lo siguiente, y con esto quiero
focalizar para hacer la comparación. Y lo voy a escribir. Cuando teníamos funciones escalares, no en naranja, por favor, gracias. Cuando teníamos funciones escalares, bien, la velocidad, las velocidades que obteníamos eran números reales, bien, y la rapidez, voy a poner rap así no se confunde, bien, que era el valor absoluto de esas velocidades, también pertenecían a los reales. Mientras que con las funciones vectoriales, las velocidades no pertenecen a R, no son números. O sea, las velocidades, si yo voy dándole diferentes valores a t, las velocidades que voy a obtener van a ser vectores, ¿bien? Van a pertenecer a Rn. Voy a poner R2 para no complicar la vida. En este caso van a ser R2, pero sí podemos trabajar con otros vectores, ¿no? R3, R4, lo que quieran. Entonces, acá tenemos una diferencia. Acá la velocidad era un número, acá la velocidad es un vector. Y la rapidez, bien, voy a poner esto. La rapidez ahora se define así. Fíjense que la definición es parecida. Solamente que estas barras acá significaban valor absoluto y ahora acá van a significar módulo. Bien, entonces, como es el módulo de un vector, ahora también van a ser un número real. O sea, esto y esto sí pertenecen al mismo conjunto numérico, van a ser reales. Bien, el mismo campo numérico, mejor dicho. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, ¿cuál de estas dos, o mejor dicho, R1 o R2? ¿Cuál de las dos funciones vectoriales, cuál de los dos modelos, podemos predecir que tiene una mayor rapidez? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Derivar, que ya lo hicimos, y buscar el módulo de estos vectores. Bien, eso lo podemos hacer. Si quieren, ahora está escrito, lo voy a pasar rápido, no me interesa mucho detenerme ahí. Lo podemos hacer de una manera analítica o también lo podemos hacer de una manera gráfica, ¿no? Como ya sabemos que esto representa una circunferencia de radio 6, el módulo, bien, la longitud de esos vectores siempre va a ser 6. En este caso siempre va a ser 2/3. Bien, entonces la rapidez 1 va a ser 6, que es el módulo, que es el módulo de los vectores velocidad, mientras que la rapidez 2 va a ser 2/3. ¿Cómo interpreto esos números? ¿Qué significa que la rapidez 1 sea 6 y la 2 sea 2/3? ¿Cómo lo imaginan ustedes en este ejemplo? ¿Qué quiere decirles ese resultado numérico? La velocidad de uno es mucho que la rapidez de uno es mucho que la rapidez de dos. Bien, entonces, si Profe, están... Sí, yo eso lo puedo ver directamente en lo que está dentro del coseno. Porque ponele, yo ahí vería el 3 y como que... Ponele que en el otro no esté dividido 3. Yo podría decir que se mueve 3 veces más rápido por cómo está multiplicado el tiempo. sí, no sé... A ver, no quiero que se mecanicen esas cuestiones. Bien, porque en este caso sí, tomé este caso porque es bastante claro, lo podemos utilizar desde distintos lugares, pero no siempre pasa. Y de hecho, no siempre la rapidez les va a dar un número. O sea, no siempre les va a dar un número constante, a eso voy. Quizás cuando busquen el módulo, bien, de esta función vectorial velocidad, obtienen una función que depende de t. Bien, es decir, van a ser números reales, pero no siempre el mismo, como en este caso. Acá siempre es 6 y acá siempre es 2/3. Hay veces que les va a dar una función escalar que depende de t. ¿Eso qué quiere decir? Que la rapidez a la que se mueve la partícula no siempre es la misma. Bien, no siempre se mueve a 6, no sé, metros por segundo, por decirlo un ejemplo, sino que va a ir cambiando a medida que pasa el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, no siempre es tan sencillo verlo desde acá. En estos casos donde tenemos movimientos en la misma circunferencia y donde lo único que cambia es el argumento de las funciones trigonométricas, sí podés verlo. Pero en los otros no. Entonces,
Acá lo que acaban de decir está perfecto. Entonces, esta B1, como la R1 es mayor que R2, bien, entonces se está moviendo más rápidamente. Bien, habíamos dicho antes que era sobre la misma trayectoria, solamente que esta gira más rápido que esta. Y de hecho, hasta esto nos permite cuantificar qué tanto más rápido. Si dividimos estos números, no sé cuántos va a haber, sería 9 veces más rápido. O sea, R1 es 9 veces R2. Entonces, esta se mueve 9 veces más rápido. Significaría que cuando una da una vuelta, la otra da 9. Más o menos, para que tengan una idea. Entonces, ya con esto, podemos saber si R1 y R2, que eran las funciones vectoriales originales, se corresponden a esta y a esta. ¿Cuál de estas dos situaciones ustedes las relacionarían con R1? La naranja sería. La naranja, la que se mueve más rápido, ¿no? Entonces, la función vectorial que indicaría la cinética, ¿bien? El movimiento y la dinámica y la trayectoria, todo, de esta partícula naranja que está moviéndose súper rápido, es R1. Esta es su velocidad y esta es su rapidez. Y esta, que es más lenta, sería R2, o la podría modelizar con R2. Esta es su velocidad y esta es su rapidez. Bien. Ahora, fíjense lo siguiente. Acá lo que tenemos, lo que nos está mostrando acá es la posición de las partículas. Y la posición de las partículas está sobre esta circunferencia de radio 2. No se confundan con esto. Acá esto lo utilizamos para ver que la velocidad, bien, todas las velocidades de esta partícula naranja tienen módulo 6, mientras que esta partícula negra tiene módulo 2/3. Estos vectores no son vectores posición, no me está indicando posición de la partícula en el espacio, en el plano en este caso. Lo que me está indicando simplemente es qué tan rápido se está moviendo o qué tan velozmente se está moviendo. ¿Cómo podemos interpretar estas circunferencias de distinto radio en esta representación? Y bueno, la que tiene radio más grande se mueve más rápido. ¿Ven? Ahora vamos a ver cómo lo podemos graficar ahí. Pero no se confundan con estas circunferencias con estas. Estas son las que indican las posiciones de donde podemos encontrar la partícula en el plano. Estas no. Bien. Entonces, ahí tenemos la definición de rapidez, que es el módulo del vector velocidad. Lo podemos encontrar de esta manera. Bien, aplicando Pitágoras, como acaban de decir ustedes. Genial. Bien, ahí tienen, esto se los voy a dejar en la transparencia, véanlo, no me voy a detener. Si aplican esta definición sobre las componentes de estas funciones vectoriales, van a ver que en el primer caso les da 6 y en el segundo caso les da 2/3. Se los dejo para que lo vean un día de lluvia. Bien, y ahí tienen las dos rapideces, por lo cual básicamente pudimos decidir cuál es cuál. Entonces, acá lo que les va a ir graficando va a ser para diferentes valores de t, la posición, bien, está trabajando con la rápida, con esta, bien. Lo que tienen acá es R y B, ¿no? La función posición y la función velocidad que le corresponde, que sería la derivada, ¿no? De la de arriba. Entonces, lo que va a ir graficando es tomando diferentes valores de t y va a ir graficando ambos vectores. Bien, acá fíjense, tomó t igual a 0, si no me equivoco, entonces graficó este, que es el vector posición para t igual a 0, es decir, reemplazó R1 en 0, hizo la cuentita, le dio el 0,2 y lo graficó acá. Y también lo que graficó es B1 en 0, hizo toda esta cuentita, le dio el 6,0 y lo graficó acá. Bien. Si hace eso para otros casos, va a obtener esta posición y esta velocidad, esta posición y esta velocidad. Bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Estos vectorcitos violetas oscuros son los que me van indicando la posición de la partícula. La partícula está acá, después pasa a estar acá, sigue girando, pasa a estar acá. Bien. Va girando en esta circunferencia de radio 2. Mientras que estos vectores fucsia no me indican nada directamente sobre la posición de la partícula. Lo que me está indicando un poco es su velocidad. ¿Bien? Me está dando información sobre su cinética. En todos tienen el mismo módulo, que es 6, por eso la rapidez es 6. Bien.
Pero ahora analicemos el sentido. Bien, ¿cómo pensamos, la dirección de estos módulos, de estos vectores? O sea, ¿qué significa que este vector esté así, que esté acá, que tenga esta dirección? Bien. Entonces, acá lo que tienen es lo mismo para el otro caso, lo voy a saltear para que no nos perdamos. Profe, una pregunta. Sí, ¿El vector velocidad no conviene graficarlo en la punta del vector posición? perfecto. Bien, o sea, a eso voy. Vuelvo atrás, así queda claro. Recuerden que los vectores, bien, los vectores son libres. Es decir, si yo tengo el vector 0, 6, una forma que tengo es de graficarlo acá, como está graficado este, pero yo podía graficarlo acá, que comienza en este punto y que termine en este, por ejemplo, y sería el mismo vector. Bien, fíjense que es el mismo vector que en vez de anclarlo en el origen, lo anclé en este punto. Pero se mueve 6 en X y 0 en Y. Entonces sigue siendo el vector 6, 0. Bien. Entonces, yo, más allá que acá grafiqué estos vectores acá, quizás no me conviene graficarlo ahí. No es que no pueda, ¿eh? Puedo graficarlo ahí. Está bien, es correcto, no es incorrecto desde la matemática. Sino que para lo que yo estoy queriendo hacer ahora, que es interpretar qué significa ese vector, no me conviene graficarlo ahí. Hoy me conviene graficarlo ahí. Bien, es decir, me conviene graficarlo, se llama anclado al punto final de la posición. Bien, entonces, repito, si yo lo grafico ahí, está bien, no es incorrecto graficar ahí el vector velocidad. Pero para lo que a mí lo estoy buscando graficar, que es interpretar qué significa ese vector, no me conviene. Me conviene anclarlo, es decir, que su punto inicial no sea el origen, sino sea la posición de la partícula en ese momento, para ese valor de t. Entonces, fíjense que si yo lo grafico ahí, ahora sí me está dando un poco de información. Por un lado, como ya sabemos, como es el vector de derivada, va a ser tangente a la curva en ese punto. Bien, va a estar contenido sobre la recta tangente a la curva relacionada con la función vectorial en el punto en que estamos trabajando. Por otro lado, el sentido me va a indicar en qué sentido gira. Es decir, si yo sé esto, bien, ya puedo predecir que esta circunferencia se va a recorrer en sentido horario y no en el antihorario, porque me dio el vector 6, 0 y no el menos 6, 0, por ejemplo. Y por otro lado, esto es lo que me va a indicar también su módulo, la longitud de este vector, va a ser la velocidad a la que eso se está moviendo. Es decir, si yo tengo ese vector y obtengo ese vector, en ambos casos estaría diciendo, se está moviendo en esta circunferencia en sentido horario, solamente que en el primer caso lo pensaría como que se está moviendo mucho más rápido y gira rápido sobre la circunferencia, mientras que en el caso celeste giraría mucho más lento. Entonces, visto en ese lugar, bien anclado al punto final de la posición, es donde me da un poco más de información. Fíjense que si yo ahora a los otros que había obtenido los hago lo que acabo de decir, los anclo en el punto final de la posición, todos me van a dar básicamente la dirección tangente a la curva, ¿bien? Y me van a indicar el sentido de giro. ¿Bien? Entonces, en definitiva, más allá que los vectores velocidad, es decir, la derivada de la función vectorial, lo puedo graficar en cualquier lado, ¿bien? Porque son libres, elegimos graficarlos anclados al punto final, bien, a la posición de la partícula, porque es más visualmente útil. Ahí tienen escrito lo que acabo de decir. Esto es lo que pasaría, lo que tienen ahí graficado, sería lo mismo si yo en vez de usar R1, ¿se acuerdan que era la que correspondía a la partícula naranja? Uso R2, que es la que correspondía a la partícula negra. Fíjense que sigue siendo, acá tenemos, las velocidades son los marrones, siguen siendo tangentes a la curva, bien, en el sentido adecuado de giro, bien, pero ahora va a tener un módulo pequeño. ¿Por qué? Porque esta gira más lento. Bien.
Ahora, el vector velocidad, ¿va a ser siempre tangente a la trayectoria? Bien, es decir, ¿siempre me va a dar tangente? Nosotros eso lo habíamos analizado en el caso anterior desde una perspectiva intuitiva. Y la respuesta es sí. Siempre les va a dar tangente. ¿Cómo lo pueden demostrar? Lo tienen en el libro. Tienen ahí una demostración. No me interesa dedicarle tiempo a esa demostración aquí. Pues si quieren, si alguno tiene curiosidad, en una consulta lo charlamos. ¿Bien? Pero hay una demostración concreta, precisa, ¿bien? Para demostrar que siempre los vectores velocidad, tienen siempre los vectores derivada, van a ser tangentes a la trayectoria en el punto que le corresponda. O sea, si lo anclamos al punto final de la posición, siempre vamos a obtener siempre van a aparecer en una dirección tangente con el sentido adecuado. Profe, ¿y del vector de aceleración puedo decir lo mismo? Y el vector de aceleración, no. ¿De acuerdo? Del vector de aceleración no hay una relación con la curva trayectoria. A veces va a ser tangente, puede pasar, pero no siempre. A veces puede ser perpendicular, puede ser normal, puede pasar, sí, no siempre. No hay una regla o no hay una observación, una generalidad, bien algo que se repita, con el vector aceleración. ¿Qué es el vector aceleración? ¿Cómo hallarían el vector? O sea, ustedes conocen R1. ¿Bien? Si quieren hallar los vectores de velocidad, buscan la derivada de R1. Ahora, si quieren buscar los vectores de aceleración, ¿qué harían? Derivo dos veces. La derivada segunda, ¿no? O sea, derivo una vez, obtengo la velocidad y derivo la velocidad. Bien, esos vectores no tienen ninguna posición relativa característica con respecto a los vectores posición. Pero también se suelen graficar anclados al punto final para ver si hay algún tipo de si se puede interpretar de alguna manera. Son más útiles cuando los interpretamos anclados que cuando no. Repito, se puede graficar en cualquier lado, ¿eh? Elegimos hacerlo así. Bien. Y esto también lo voy a pasar rápido. Perdón que pase rápido estas cosas, pero con esto seguramente estuvieron trabajando más en las tareas de aula y no me voy a detener mucho. Pero hay veces, hay ciertos movimientos donde vemos algunas características. Por ejemplo, en los movimientos en trayectorias que son circunferencias, vemos que las velocidades son siempre perpendiculares a las posiciones. Bien, es decir, que si yo grafico el vector posición, por ejemplo acá y grafico el vector velocidad, siempre obtengo para todos los valores de t perpendicularidad. Lo que me interesa de eso, contarles, no me interesa todo lo numérico, es cómo se puede demostrar. Porque yo acá fíjense que lo que hice fue tomar 3 pares, o sea, tomar este con este con este y este con este. Y en los 3 casos observo algo que podría ser perpendicularidad. Bien, acá veo 90 grados, y si acá parecen ser 90 grados. Ahora, primero, a ojo no lo puedo afirmar, porque quizás son 90,03 grados y no lo puedo ver a ojo. Y segundo, estoy tomando 3 ejemplos. No puedo generalizar con 3 ejemplos. Entonces tendría que hacerlo para todo t, o sea, para cualquier posición y su velocidad que tome, tengo que ver si eso se cumple. Entonces, lo que se hace en esos casos es trabajar directamente con las dos funciones vectoriales, con la función vectorial que me indica la posición y la función vectorial velocidad. ¿Cómo hacíamos? ¿Qué característica cumplían dos vectores para ser perpendiculares? O sea, ¿cómo podíamos demostrar cuál era la condición de perpendicularidad de vectores? ¿Se acuerdan? Que el producto escalar era cero. Bien, que el producto escalar entre ellos era cero. Entonces acá lo que tendría que demostrar es lo mismo. Que el producto escalar entre estos dos vectores, más allá que ahora en vez de números lo que tengo que hacer son funciones, no importa, pero el producto escalar entre estos dos vectores, entre estas dos funciones vectoriales, ahora me tiene que dar cero siempre. O sea, no es que a veces me da cero y a veces no. Siempre, para todo valor de t que yo tome y reemplace acá y acá, siempre me tiene que dar cero. Si eso vale, puedo asegurar que para cualquier t, para cualquier caso que tome, de los infinitos que puedo, voy a obtener un vector r, voy a obtener un vector b, y van a ser perpendiculares entre sí. Bien, entonces, todo lo que acabo de decir está acá escrito simbólicamente.
Bien, yo lo que tengo que comprobar es que el producto escalar entre la posición y la velocidad para cualquier t que yo tome me tiene que dar siempre 0. Resuelvo ese producto escalar. Bien, planteo este, escalar este. ¿Cómo resolvíamos productos escalares? ¿Se acuerdan? Multiplicar las componentes. Bien, multiplicábamos componentes Sumábamos. homólogas y sumábamos. Entonces decimos primera por primera más segunda por segunda. Que es lo que tienen escrito ahí. Bien, 2 seno de 3t por 6 coseno de 3t más taca, taca. Si hacen esos productos, me queda 2 por 6, 12, seno por coseno, 2 por menos 6, menos 12, coseno por seno, coseno por seno. Y fíjense que lo que obtenemos acá y lo que obtenemos acá es lo mismo, pero restándose. Bien, entonces esto me da 0. Y fíjense que me da 0 no para algún valor de t, me da 0 siempre, para cualquier valor de t. Y entonces ahí demostré que estos vectores que obtengo de la R1 y estos que obtengo de su propia derivada siempre van a ser perpendiculares. Bien, es decir, la velocidad y la posición van a ser vectores perpendiculares siempre, para todo t. Bien, eso lo hice en ese caso particular, se puede hacer, se los dejo para que lo chusmeen ustedes, se puede hacer para cualquier circunferencia. Bien, fíjense que acá tengo una circunferencia cualquiera, no una en particular, sino genérica, también vale. Bien, pero eso, perdón, no pasa siempre. Por ejemplo, acá tenemos otra función R, esta es una función, acá le falta el cosito, una función vectorial R cualquiera. Fíjense que ahí tenemos su función derivada. Acá lo que grafiqué fue un vector posición. Bien, de hecho, ese es R en 1. Este que está acá es R en 1. Es decir, valorizo acá, me da 1, 1, y lo grafico. Y este que está acá, el marrón, es R' en 1. Bien, valorizo acá, me da 1, 2, y ahí lo grafiqué. Bien, fíjense que esos dos vectores no son perpendiculares. Ya a la vista no son perpendiculares. Bien, hasta, de hecho, si hago el producto escalar, me da una expresión que no es siempre 0. Bien, esto también le falta a todos, le falta la flechita. Entonces, en este caso, el vector posición y el vector velocidad no son perpendiculares. Moraleja, hay veces que sí, por ejemplo, en las circunferencias, que para cualquier valor de t que yo tome, el posición y el velocidad me van a dar perpendiculares siempre, lo pudimos demostrar recién para un caso genérico, y hay veces que no, como en este, que ya con un contraejemplo nos sirve para decir, fíjense que no, ese ángulo entre esos dos vectores no es 90, no son perpendiculares, punto. Si hago la misma estrategia, el producto escalar, no obtengo siempre 0, obtengo una expresión que a veces puede ser 0, pero a veces no. Entonces, no, ya puedo asegurar que no siempre van a ser perpendiculares. Bien, entonces, ¿serán siempre perpendiculares? No. No para cualquier función vectorial. Aunque hay algunos casos, hay algunos tipos de funciones vectoriales en el que sí, como las que su trayectoria es una circunferencia orientada. Bien. Entonces ya acá lo que pudimos básicamente decidir era que esta función vectorial se relacionaba con en este caso, y que esta se relacionaba con este caso. ¿Por qué? No porque la trayectoria sea distinta, la trayectoria es la misma. Bien. Las ecuaciones paramétricas son del mismo tipo, bien, que se corresponden a una circunferencia que está recorrida en sentido horario, pero ahora ya conociendo que estos son funciones vectoriales y que se pueden aplicar las definiciones relacionadas con el cálculo y con el análisis matemático, como límite, derivada, etc., pudimos analizar la velocidad de giro y vimos que esta se corresponde con una rapidez de giro más lenta que esta. Bien, es decir, esta se giraba 9 veces más rápido que esta. Entonces podemos relacionar R1 con esta y R2 con esta. Esto es una de las grandes ventajas que tiene de pensar en funciones vectoriales. Bien, salir de lo que eran las ecuaciones paramétricas que me daban información sobre las curvas y pensarlas como una función vectorial, que habíamos dicho que era muy similar, era lo mismo, pero escrito, digamos, de otra manera.
Ahora, desde la matemática, eso nos habilita a utilizar un montón de herramientas, como los límites o las derivadas, o las integrales, que nos van a dar información al respecto. Bien, y nos pueden dar más información al respecto que simplemente las ecuaciones paramétricas. Eso es un poco lo que quería contar el ejemplo. Bien, punto. Lo que viene ahora, que no lo van a ver conmigo, lo van a ver en sus tareas de aulas, porque no es muy, o sea, no es muy largo y está bueno que lo vean un poco integrado con alguna actividad práctica, sería el paso siguiente. Si ya nosotros con las funciones vectoriales definimos límite, definimos continuidad, definimos derivada, ¿bien? Entonces, la pregunta que sigue es, bueno, entonces, ¿todo lo que sabemos de las integrales de funciones se aplican para las funciones vectoriales? Y la respuesta es sí. Y les spoileo algo, no sé si ya lo empezaron a ver, díganme si ya lo empezaron a ver en tarea de aula, pero considerando que tanto el límite como la derivada podemos analizarlo componente a componente, es intuitivo, bien, se puede demostrar, y lo van a hacer, pero es intuitivo que las integrales también se pueden trabajar componente a componente. Bien, entonces si yo quiero integrar una función vectorial, por ejemplo esta, puedo plantear ya sea una integral definida o indefinida o lo que quieran, trabajando componente a componente. Entonces la integral de R1 con respecto a t, porque ahora su variable independiente es t, la puedo pensar como resolviendo, digamos, la integral de cada una de sus componentes y listo. Bien. O sea, sigue valiendo esta cuestión de que si existen las integrales de cada una de las componentes, las integrales, ya sea indefinidas o definidas, o incluso funciones integrales de las funciones vectoriales, las puedo pensar, bien, componente a componente. Lo que van a trabajar en tarea de aula, más que nada, es, primero, ver por qué esto vale. Bien, que esto también es un teorema. No tendría por qué ser así, más allá que vale. Un poco eso, pero también lo que van a analizar con más profundidad es cómo analizar estos resultados de las integrales. Bien, ¿qué significa integrar una función vectorial? ¿Qué información me da? Y lo que van a ver es que es muy parecido a lo que vimos para integrales de funciones escalares. Bien, lo que cuantifica es una acumulación, lo que me va a dar es un cambio total. Bien, nada, punto. Eso. Seguirán avanzando con eso en las tareas de aula. ¿Empezaron a trabajar ya con integrales de funciones vectoriales en las tareas de aula? Sí, hoy a la mañana. Bien, perfecto, buenísimo. Entonces ya supongo que el viernes seguirán un poquito con eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con...? ¿Qué les pareció este tema? Es un tema que a veces se complica un poquito porque es bastante integrador, ¿no? Es como... Tienen que manejar relativamente bien muchas subtemáticas o temáticas previas que habían visto en Matemática 1.